El tema que nos convoca el día de hoy es un tema prácticamente ya conocido por la mayoría de todos nosotros. Sin embargo, no está de más hacer un recordaris sobre este importante tema. ¿Qué entendemos por un acto cognitivo? El significado del término cognitivo está relacionado con el proceso de adquisición de conocimientos a través de nuestras experiencias y las adquiridas con la preparación constante y permanente que nosotros ejecutamos en nuestra vida diaria, así como también profesional. Ello nos trae a colación, por ejemplo, cuando nosotros, estudiantes en las aulas universitarias y específicamente en el campo de la auditoría, nuestros profesores nos decían, por ejemplo, que nosotros deberíamos dar fiel cumplimiento sobre las normas de la auditoría, hecho y consejo que hasta ahora nos sirve en nuestra vida profesional. Las habilidades que todo perito contable debe desarrollar en su vida profesional y personal es el tener en boga y en práctica los principios éticos y morales, los mismos que van a acreditar al referido profesional con toda probidad que se caracteriza. Ello va a ser muestra de apego sobre las expectativas que nos pueda presentar el operador de justicia. De igual manera, el perito debe tener un pensamiento crítico, analítico, para poder ejecutar nuestro trabajo de campo. Debemos contar con una capacidad de persuasión a efectos de obtener información, ya sea en forma primaria o secundaria y dependiendo de las circunstancias. De igual manera, debemos manejar los sistemas de información para la obtención de la información, valga la redundancia, así como también conocer las normativas internas de nuestra profesión, las normativas en la cual vamos a desarrollar nuestro trabajo de campo. En la mañana tuve el honor de escuchar al respetable colega Richard Gómez Jiménez y al respetable colega Alvin Ibarra, en la cual nos daban a conocer que si bien es cierto, por ejemplo, nosotros tenemos una preparación, una vasta preparación sobre las normativas profesionales, pero que estas, por ejemplo, sin embargo, no le podemos dar el mérito en cuanto a la interpretación o los análisis que nosotros vamos a encontrar en el trabajo de campo. Acá lo que debe primar son las normativas de cada país. El proceso constructivo del conocimiento, en primer lugar tenemos la memoria. La memoria prácticamente va a ser nuestro paladín para poder enfrentar las interrogantes que nos puedan formular en el contrainterrogatorio cuando nos encontremos en audiencia de juicio oral. Cuando nosotros, al realizar nuestro trabajo de campo, o así como también, por ejemplo, cuando nos encontremos en audiencia de juicio oral, nosotros debemos prestar la atención debida a lo que nos pueda indicar o preguntar el operador de justicia o de repente el procurador, el abogado de la defensa o también el mismo representante del Ministerio Público. Cuando nosotros ya nos encontramos en la audiencia de juicio oral, debemos poner en práctica dos habilidades. Una habilidad blanda y la otra dura. Dicho en otras palabras, debemos tener un vocablo, expresiones que lleguen a las personas que nos están escuchando, a los perceptores
de nuestra comunicación. Hay que tener en consideración de que nuestro cuerpo prácticamente tiene un receptor de las vibraciones que nosotros percibimos de la persona que nos está conversando o nos está hablando. En este caso, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos, disertamos o damos a conocer el desarrollo de nuestro trabajo de campo ante el tribunal, ellos van a tomar con agrado y dependiendo cómo nosotros manejamos nuestro tono de voz. Cuando nosotros tengamos un tono de voz bastante adecuado, lógicamente que la recepción se va a tomar con agrado. Lo que no sucede, por ejemplo, cuando alzamos la voz y hasta cierto punto gritemos, eso nuestro cuerpo, nuestra piel lo va a rechazar. También de igual manera, por ejemplo, nosotros debemos ser creativos. El perito no solamente se debe basar en sus conocimientos adquiridos a través de las aulas universitarias o de repente en conferencias, en simposios o de repente de la lectura que tome de algunos libros de especialidad. La creatividad está inmersa, innata en cada profesional dedicado a la pericia contable. Y lógicamente que nosotros podemos hacer muy buenos peritos. Podemos poner alma, corazón y vida en el desarrollo de nuestro trabajo de campo, pero sin temor a equivocarme, si nosotros no planificamos y no hacemos una programación adecuada, y sin temor a equivocarme, diría de que ese trabajo va a resultar no fructífero. Porque un trabajo sin planificación y sin programación no va a tener lo esperado, no va a tener el resultado esperado. Por mucho esfuerzo que tengamos o le pongamos a la labor que se nos ha encomendado. Estas facultades son pues fundamentales a lo largo de la vida y por ello deben desarrollarse y trabajarse de la mejor manera posible. Todo depende de nosotros cómo desarrollemos nuestras actividades. El perito debe poner en práctica las 4 formas de aprendizaje: aprender a hacer, aprender a hacer, aprender a conocer y aprender a convivir. Cuando nos referimos a aprender a hacer, esto significa de que el perito debe transmitir sus conocimientos, así como también sus valores adquiridos. El perito contable, como formación personal y profesional, debe dar a conocer estos valores, así como también transmitirlos para dar a conocer a quien nos escuche lo que tenemos los valores debidamente formados y acreditados. Aprender a hacer es más que todo, por ejemplo, que nosotros debemos tener los conocimientos mínimos elementales para poder asimilar y de igual manera posteriormente enseñar lo que hemos aprendido. No hay mayor satisfacción de un profesional que enseñar todo lo que se ha adquirido. Hay cosas, por ejemplo, que no se adquieren a través del conocimiento de un libro. Hay cosas que no se conocen en los que nos puedan enseñar en la universidad, sino que aprendemos demasiado, digo yo, en la universidad de la vida. Cuando nosotros muchas veces conversamos, intercambiamos opiniones con colegas altamente capacitados y expertos con muchos años de experiencia, uno va adquiriendo, va asimilando conocimientos. Y estos conocimientos, lógicamente, se van a almacenar en nuestra mente para mañana más tarde
poderlos aplicar de una manera eficiente y eficaz. Digo eficiente y eficaz, pero esto más que todo lo debemos tener presente de que a la memoria, nuestro cerebro debe estar en constante práctica. No debemos dejarlo descansar, por decir lo menos. Aprender a convivir. Acá hay algo muy importante, respetables colegas, en cuanto a la formación que nosotros tengamos, los principios éticos y morales lo vamos a demostrar. ¿Quién no hemos tenido algunas incomodidades cuando encontramos, por ejemplo, a un colega que de repente está haciendo la labor de consultor técnico o perito de parte? Como es lógico, por ejemplo, él va a defender los intereses de la persona a quien lo ha contratado. Y el perito oficial, como es lógico también, va a tener que defender su posición y también defender los intereses del Estado y de la persona a quien los ha contratado. Acá hay dos temas. Ambos son peritos de parte. Ambos son peritos de parte. Perito de parte del Estado o del Ministerio Público y perito de parte del investigado. Son dos historias divergentes, pero que muchas veces lo que quiere el operador de justicia es llegar a la verdad o al menos aproximarnos a ella. El consultor técnico, por ejemplo, no puede salir de sus principios éticos y morales bajo ningún punto de vista, teniéndose en consideración que ello podría ser perjudicial en su carrera profesional, en su vida personal y dentro de la comunidad y por lo consiguiente familiar. Sabemos perfectamente nosotros, los peritos, que estamos inmersos en lo que es corrupción de funcionarios, incremento patrimonial no justificado, lavado de activos y crimen organizado. Tenemos que tener mucha cautela, porque así como la ciencia avanza, estos caballeros también aprenden muchas cosas, como lo daremos a conocer más adelante. Funciones cognitivas del perito. La percepción, la atención, es la primera función que se pone en funcionamiento para obtener información sobre todo lo que nos rodea. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a hacer una visita de campo al lugar donde acontecieron los hechos, desde ya vamos a tener una técnica que es la percepción, la observación, cómo se encuentran o cómo se percibe el clima laboral en el lugar donde acontecieron los hechos, valga la redundancia. Y nos vamos a llevar prácticamente una percepción de cómo se viene trabajando en dicha entidad. La comprensión hace que la información que percibamos sea interpretada e implica un proceso que tiene varias fases: análisis, reflexión y crítica. Es muy importante comprender lo que nosotros encontramos y lo que demos a conocer. La memoria, como bien lo hemos dado a conocer anteriormente, es el proceso que permite, pues, almacenar y recuperar cuando sea necesaria la información que hemos percibido. Prácticamente es el almacenamiento, nuestro disco duro que nosotros tenemos para poder brindar información posteriormente y dependiendo de las circunstancias. Incorporar emociones positivas en nuestra vida. Esto es muy importante, respetables colegas. Imagínense que nosotros, por ejemplo, ingresemos a la audiencia de juicio oral, de repente cabizbajo porque hemos tenido un problema familiar, hemos tenido un problema laboral, o de repente estamos exhaustos de haber realizado trabajos
de madrugada o nos hemos amanecido de repente para dar fiel cumplimiento a la misión que nos ha encomendado el señor fiscal. Acá, el perito, al ingresar a la audiencia de juicio oral, todas esas cositas que podrían afectar en su exposición, eso tiene que dejarlo atrás. El perito no debe ingresar a la audiencia de juicio oral bajo estos preceptos que podrían incomodar en su actuación personal y profesional. Cosa diferente sería, por ejemplo, de que el perito entre a la audiencia de juicio oral con alegría, con armonía, con una gratitud y con el interés que le va a poner al hacer su exposición. Sin temor a equivocarme, eso va a influir en nuestra exposición, así como también para convencer al tribunal de que el trabajo que hemos realizado lo hemos hecho con apego a la verdad. Y es muy importante, cuando tengamos cuestiones negativas, personales o familiares, debemos dejarlo de lado. ¿Quién no tiene problemas, indudablemente? Todos tenemos, sin temor a equivocarme. Pero cuando se entra a audiencia de juicio oral, esas cositas debemos dejarlo de lado. La entrevista como técnica de investigación pericial. Las entrevistas son una herramienta principalmente para la recolección de información, tanto cualitativa, y son populares como instrumentos para recopilar debido a su flexibilidad. Al planificar y considerar una entrevista, el perito debe tener en cuenta los factores siguientes: la exhaustividad, el tacto, la precisión, la exactitud y la confidencialidad. Acá nosotros cuando realizamos una entrevista, debemos tener en cuenta de que el entrevistado, la persona que vamos a conferenciar, por más tacto, por más tino que tengamos para poderle convencer de que nos diga la verdad, eso va a ser imposible. Digo imposible porque el investigado nunca te va a decir la verdad, nunca se va a autoculpar, va a tratar de desvirtuar, apartarnos del camino para que nosotros tengamos otra posición. Incluso, por ejemplo, así como la ciencia avanza, el crimen organizado, por ejemplo, también se perfecciona, también estudia. Tal es así, por ejemplo, que cuando el investigado es sometido al polígrafo, el polígrafo prácticamente va a demostrar que el investigado nos está diciendo la verdad. La pregunta que nos haríamos: ¿y por qué el polígrafo no va a demostrar la mentira, las falacias que está cometiendo el investigado? Para ello, el investigado ya se ha preparado con la debida anticipación. Incluso va a burlar los mecanismos de obtención de información del polígrafo. ¿Y qué es lo que ha hecho? Este señor se ha buscado de los mejores profesionales a efectos de poder evadir al investigador para que no pueda percibir, conocer realmente de cómo acontecieron los hechos. Lo que va a pasar, posiblemente haya estado practicando yoga. Cuando una persona practica yoga, esta persona se concentra a tal forma que todo lo que acontece a su exterior no va a prosperar mucho.
Pero hay que tener en consideración de que muchas veces, por ejemplo, no se cuenta la mano con el polígrafo. Y si aún lo tengamos, también como he dicho hace poco, el crimen organizado va a burlar ese mecanismo. Sin embargo, el crimen organizado no puede, bajo ningún punto de vista, burlar algo natural que nosotros tenemos y que todos nosotros tenemos, sino que no lo conocemos. Por ejemplo, mucho recuerdo, o ustedes, respetables colegas, acordarán, por ejemplo, cuando nuestros padres o nuestros abuelos nos decían, hijo, cuando tú quieras conocer que si una persona te está diciendo la verdad, mírale de frente a los ojos y te vas a dar cuenta que te están mintiendo o te están diciendo la verdad. Solamente atiné a escucharle, pero nunca le pregunté cuáles son los síntomas que tiene una persona cuando miente. Eso me motivó a que yo pueda investigar, estudiar, preguntar sobre cómo nos damos cuenta de que cuando una persona miente, en primer lugar, nosotros hemos sido creados imagen y semejanza de un ser superior. Ese ser superior no miente. Ese ser superior no miente. Y cuando nosotros mentimos, nuestro cuerpo sufre una alteración. Nos sonrojamos. Nuestras mejillas se sonrojan. Sudamos. Tenemos un tic nervioso, ya sea con las manos o con los pies. Nos agarramos el pabellón de la oreja, la barbilla, la nariz o de repente en la parte occipital de nuestro cerebro. Pero eso no es suficiente, respetables colegas. El crimen organizado ya sabe perfectamente que estos hechos van a delatar cuando ellos están mintiendo. Entonces van a estar preparados cuando el entrevistador tenga bien dialogar con ellos. Van a hacer denodados esfuerzos para que no se descubra la verdad o que no se dé a conocer que nos están mintiendo. Pero ellos no saben que nuestro cuerpo nosotros somos la perfección del universo. Y digo que somos la perfección del universo porque cuando nosotros mentimos, nuestro cuerpo no lo resiste. Nuestro cuerpo va a rechazar la mentira. No, no hay secreto que dure para siempre. Nuestro cuerpo lo va a rechazar y cuando ese secreto lógicamente es perjudicial. Supongamos, una persona ha sustraído de caja bóveda, por decir hipotéticamente hablando, $500,000. Este personaje ha sido tan hábil de que ha pasado algunos meses y no ha sido descubierto. No obstante, que al finalizar el día se hacen arqueos sorpresivos y otros. El producto de esto irregular, de repente va a la casa y le dice, esposa mía, te he comprado tal o cual cosa. La mujer contenta indudablemente por la gentileza del varón. Y de repente mañana más tarde le va a confesar y le va a decir,
Mira, han pasado 4 o 5 meses y nadie me ha descubierto. La operación que hice fue esta y esta y esta. ¿Pero por qué lo dice? No porque realmente crea que su esposa no va a decir a otra persona, sino de que el cuerpo no está preparado o no está hecho para guardar aquellas cosas perjudiciales. Es así también, por ejemplo, cuando una persona comete un crimen, esa persona automáticamente va a regresar al lugar donde cometió el crimen. Cosa increíble, pero cierta. Para terminar, lo que le estaba comentando, de que el crimen organizado se prepara, entonces ya tiene cómo manejar algunos síntomas que nos están diciendo la mentira. Lo que nosotros vamos a fijarnos es algo peculiar en el ser humano. Cuando una persona miente, el coloboma del iris se ensancha. Y no hay forma alguna que eso no pueda ocurrir. Puede el crimen organizado o el investigado, el inculpado, puede aprender yoga, espiritismo, brujería, lo que quiera, pero no va a poder que el coloboma del iris permanezca igual. No, de ninguna manera. Nuestro cuerpo humano es tan maravilloso que cuando nosotros decimos una mentira, prácticamente el coloboma del iris se ensancha. Acá quiero darles a conocer algo importante, respetables colegas. Acá en el Perú, la técnica de investigación pericial en lo que concierne a la entrevista está prohibida. Nosotros los peritos no podemos tener un acercamiento con el investigado. Sin embargo, otros países como Panamá, Colombia, República Dominicana, etcétera, al perito se le permite tener un acercamiento con el investigado. En cambio acá, nosotros todavía no tenemos esa facultad. Y lógicamente, el operador de justicia habrá tenido sus razones. La observación como técnica de investigación pericial. La observación es otro instrumento que nos sirve pues para recopilar la información de todo lo que acontece en nuestro entorno. Y si nosotros queremos, por ejemplo, tener una vasta información y posteriormente analizarlo con calma, lo podemos plasmar a través de una grabación de video y posteriormente pues hacer un estudio analítico sobre determinado hecho. Una de las principales ventajas de utilizar la observación es que puede dar lugar a una buena relación con los participantes, lo que les anima a hablar libremente. Esto contribuye a la riqueza de detalles de los datos recolectados. Hay que tener en consideración de que las normas o técnicas que nosotros empleemos necesariamente y obligatoriamente debe estar siempre presente la observación. Sin la observación prácticamente es como decir realizar un trabajo a ciegas y eso no es correcto. El cuestionario como técnica de investigación pericial. El cuestionario es una herramienta diseñada para la recolección de datos cuantitativos y se utiliza mucho en la investigación, ya que es un buen instrumento para recolectar datos estandarizados y hacer generalizaciones. Los cuestionarios pueden proporcionar respuestas rápidas,
pero hay que tener el debido cuidado a la hora de elaborarlos. Todo depende de la estrategia que nosotros antepongamos para que el investigado nos pueda responder con la fiabilidad que nosotros deseamos. Y que lógicamente nosotros no nos podemos, eh, eh, no podernos quedarnos con lo que ellos nos dan a conocer. No, para eso nosotros tenemos que buscar la obtención de información a través del cruce de información u otros para tener la certeza de que realmente lo que nos está indicando está en lo correcto o no. No es que el perito sea desconfiado. El perito es precavido, que es muy diferente. El perito investigador utiliza técnicas para la recopilación de la información. Lógicamente, entrevistas, observaciones, documentación y cuestionario, como lo hemos dado a conocer. Acá, con respecto a la cadena de custodia, es muy importante tener conocimiento sobre la misma. Cuando el señor fiscal responsable de la investigación eh, cursa una comunicación al juez de control a efecto de que le pueda brindar las garantías de obtención de información debido a que los investigados no están proporcionando una información requerida por el perito. Cuando ello acontece, y debido a la falta de colaboración de los investigados, el juez de control va a autorizar el secuestro, incautación de la documentación requerida. Cuando ello acontece, lógicamente que el juez de control va a pedir el auxilio, va a pedir el apoyo de la Policía Nacional de Perú. Y el señor fiscal va a pedir también la colaboración y el apoyo del perito de oficio, teniéndose en consideración de que él ha solicitado tal o cual documento. ¿Y quién mejor que él para conocer lo solicitado? Cuando ello acontece, el señor fiscal, su secretario, la Policía Nacional y el perito, así como también puede ser partícipe el consultor técnico o llamado también perito de parte, también puede presenciar el acto, pero acá el perito oficial tiene que ser bastante acuoso, tiene que ser bastante analítico, tiene que tomar todo el cuidado necesario, porque dependiendo su actuación del perito, le podría acarrear problemas a él como perito, le podría acarrear problemas al señor fiscal responsable de la investigación. Me explico mejor. Cuando el perito, por decir, ha solicitado los documentos fuentes sustentatorios de los estados financieros correspondientes a un periodo X, por decir 2020. Entonces, nos alcanzan, por decir, 24 archivadores, de los cuales 12 corresponden a ingresos, vale decir, de enero a diciembre del periodo 2020, y de igual manera, egresos de enero a diciembre del referido periodo. Si el perito firma la recepción a conformidad, de igual manera, el señor fiscal, ambos podrían tener problemas debido a que el perito de oficio no ha antepuesto su expertise, no ha antepuesto su experiencia, no ha antepuesto su sentido crítico de análisis y evaluación. ¿Qué pasaría, respetables colegas, si en esa documentación que se dice, por ejemplo, por decirle un archivador, que ese archivador corresponde al mes de enero,
el otro el mes de febrero y así sucesivamente. ¿Quién nos garantiza? ¿Quién nos garantiza de que realmente todos los documentos están al acorde con lo registrado? ¿Quién nos garantiza de que esa documentación sea la completa y no esté faltando ningún documento? Para ello, el perito tiene que ser bastante acuoso, como lo di a conocer, y tiene que fijarse que esos archivadores deben estar, se deben presentar en una forma, deben estar numerados en una forma cronológica y ascendente. Porque mañana más tarde podría acarrearle problemas al señor fiscal, incluso al mismo perito, y que podría ser apacible de una denuncia penal, supuestamente por haber sustraído una pieza procesal alcanzada por la parte investigada. Como todos sabemos perfectamente, la parte investigada va a buscar en todo momento un desliz del perito de oficio o del señor fiscal para que tengamos problemas y que nuestro trabajo no prospere. Por eso, cuando recibamos esta documentación, debe estar debidamente foliada en forma cronológica y ascendente. Se le pasará al señor fiscal y se le indicará de que todo está conforme y él antepondrá su firma de recepción a conformidad. Y se va a levantar un acta de este hecho. Una vez que ya tengamos toda la documentación, esto se va a anteponer en un contenedor, el mismo que será lacrado y custodiado por la Policía Nacional del Perú. ¿Cuáles son las habilidades cognitivas que todo perito cuenta? Sin darnos cuenta, discúlpenme la redundancia, sin darnos cuenta diariamente realizamos tareas que manifiestan las habilidades cognitivas. Estas actividades cognitivas que a simple vista pudieran parecer sencillas, las más comunes son recordar nombres o ver la hora de un reloj analógico y que muchas veces los podríamos diferenciar con uno digital. Lo más común, pues, son recordar nombres o ver la hora de un reloj analógico a comparación con uno digital, como lo dije anteriormente. Los estudios científicos demuestran, pues, que las áreas más activas del cerebro cambian según la tarea que se realice en un determinado momento. Nuestro cerebro no está inquieto. Nuestro cerebro, incluso cuando nosotros estamos durmiendo, él sigue trabajando. Él sigue trabajando. Cualidades cognitivas de un perito. Acá debemos dar a conocer de que el profesional especializado debe tener una alta capacitación, así como contar con habilidades de investigación. Debe ser, como nosotros criollamente decimos, tiene que ser un sabueso, tiene que ser una persona que le apasione la pericia, que el trabajo a desarrollar como perito no sea trabajo, no sea considerado como trabajo, muy por el contrario, a nosotros que nos gusta, que nos apasiona la pericia, lo consideramos como un deporte, algo que nos agrada, algo que nos reconforta. Esa es la verdad. La certificación profesional internacional del perito contable. Nosotros tenemos las puertas abiertas
para poder salir de nuestras fronteras. Hermanos países como por ejemplo Bolivia, El Salvador, en su misma normativa, requieren nuestros servicios. Pero, ¿qué nos faltaría a nosotros, respetables colegas, para salir de nuestras fronteras? Es simple. En primer lugar, tener una certificación profesional nacional expedida por la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú y una certificación internacional otorgada por la Asociación Interamericana de Contabilidad. Lógicamente, para obtener esta certificación se tiene que pasar por una evaluación donde el perito tiene que demostrar sus habilidades profesionales y de investigador. Tiene que tener conocimiento sobre dogmática penal, o al menos todo lo que está relacionado a nuestra profesión. Sabemos perfectamente, por ejemplo, de que nosotros tenemos una profesión tal vez bendecida por Dios, diría yo, porque donde existe la bonanza, donde existe la economía, donde existe una transacción comercial, necesariamente y obligatoriamente debe existir la participación de un contador público. Es lógico cuando la actividad comercial sea legal. Nosotros tenemos conocimiento sobre la NIF, sobre la NIF, sobre NIAS. Si estos son normativas internacionales, esto quiere decir que hermanos países también lo aplican. Entonces sería lo más fácil que nosotros podamos cruzar nuestras fronteras. Lo que nos faltaría acá es conocer sus normativas internas, pero que no va a diferenciar mucho la del Perú. ¿Y saben por qué, respetables colegas? Por cuanto el Código Procesal acusador o adversarial están en boga en toda América Latina. No nos falta nada, respetables colegas. Otro punto importante son los delitos cognitivos, económicos, que debe tener conocimiento el perito. Sabemos perfectamente de que nuestros paisanos, por ejemplo, o gente extranjera, vienen a nuestro país a invertir. O nuestra gente sale a otros países a invertir. Pero ¿qué es lo que sucede cuando hay bonanza? Cuando hay eh, eh, liquidez, donde hay un asentamiento patrimonial adecuado, existe la envidia, existe los intereses personales que hacen que la persona salga fuera del contexto de la legalidad. Como por ejemplo, el delito más común internacional es la defraudación de renta de personas jurídicas, que es lo más usual que se realiza a nivel internacional. Indudablemente muy aparte de otros delitos que ya nosotros los conocemos. Les comentaba que el perito debe tener conocimiento sobre dogmática penal, y eso es lógico y necesario, al menos todo lo que esté relacionado con nuestra profesión, nuestra especialidad. Eh, no es que se pretenda tampoco eh, pensar que somos abogados, no. Y más bien aprovecho la oportunidad para felicitar a los colegas que tienen una doble profesión. Tienen la profesión de contador público y tienen la profesión de abogado, en lo cual indudablemente ellos tienen mayor ventaja sobre nosotros. Pero para ello, nosotros también debemos tener conocimientos mínimos elementales, lo que es la dogmática penal, para poderle hacer frente en un determinado momento y dependiendo de las circunstancias. Por eso, aquí es importante que el perito tenga pasión y haga su trabajo con mucho cariño y emoción. La conducta ética, indudablemente, toda persona honrada, toda persona que ha tenido una buena formación familiar,
que ha tenido una buena formación profesional, no va a caer ante los tentáculos del crimen organizado, que muchas veces nos tiendan a cada momento. El objetivo, lógicamente, dar fiel cumplimiento a los puntos materia de controversia señalados por el operador de justicia. Ser probo, indudablemente, una persona inteligente, una persona independiente y con principios. Los principios contables. Acá, por ejemplo, ¿qué pasaría, respetables colegas, si en audiencia de juicio oral nos preguntasen: señor perito, hemos escuchado en el interrogatorio directo que usted es una persona bastante preparada, tiene 20, 30 años en la profesión contable. Mis respetos. Permítame hacerle una pregunta. De los 15 principios de contabilidad, por favor, ¿nos podría decir solamente 6? Y sin temor a equivocarnos, van a poner la mirada hacia el techo, tratando de recordar cuáles son los principios de contabilidad generalmente aceptados. Y no obstante que lo empleamos a cada momento, pero nos olvidamos. Y eso hay que tener en consideración, tener una buena preparación. Las normas de peritaje. Las normas y técnicas de peritaje. Nuestra especialidad, y me da mucha pena decirlo, no tenemos normativas propias. Tenemos de aplicación las normas de auditoría. Pero que sin embargo, la directiva, la Comisión de Peritaje Contable y Auditoría Forense de la Asociación Interamericana de Contabilidad ya ha puesto como objetivo crear las normas y técnicas de peritaje contable y auditoría forense. Ojalá Dios quiera que esto se llegue a cristalizar. Los métodos de investigación científica. Acá, de igual manera, hay que tener bastante cuidado cuando se nos pregunte en la audiencia de juicio oral: señor perito, ¿no podría indicar usted cuáles son los métodos de investigación científica que usted llevó a cabo para arribar a sus conclusiones? ¿Qué le decimos? ¿Método analítico? ¿Método deductivo? ¿Aductivo? ¿Descriptivo? ¿Cuál decimos? Hay que tener en consideración de que nosotros vamos a anteponer, vamos a utilizar los métodos de investigación dependiendo de las circunstancias. O de repente se nos puede preguntar: señor perito, usted en el método de investigación científica que nos ha dado a conocer, ¿usted empleó la hipótesis? ¿Comparó la hipótesis con su tesis? ¿Arribó a la antítesis y por consiguiente a las conclusiones? Vale decir, a la síntesis. Entonces, si nosotros hemos dicho o hemos dado a conocer que hemos empleado el método descriptivo, simplemente el abogado de la defensa va a decir: no más preguntas. Y vamos a quedar mal. Vamos a quedar mal. Porque en el método descriptivo no se utiliza la hipótesis. Hay que tener bastante cuidado
respetables colegas. Las habilidades blandas y duras. Acá es muy importante de que el perito tenga mucho cuidado al momento de exponer su trabajo de campo en audiencia de juicio oral. La mayoría de nosotros aquí en el Perú no utilizamos nuestro emblema, no utilizamos nuestro collarín al colegio al cual estamos representando. Sin embargo, los abogados de la defensa, el señor procurador, el señor fiscal, el presidente del tribunal y los honorables vocales, ellos están con su insignia, bien orgullosos del símbolo emblemático que ellos representan. ¿Y nosotros los contadores? ¿Y nosotros los contadores? Hay que llevar nuestra insignia, nuestro emblema de nuestro querido colegio, llevarlo con orgullo. Preparación psicológica y emocional. Es correcto. Cuando nosotros ingresemos, o cuando ingresamos a la audiencia de juicio oral, le daba a conocer, respetables colegas, que debemos estar preparados psicológicamente y emocionalmente. Hay que tener en consideración de que los abogados de la defensa utilizan estrategias, pero esas estrategias motivacionales para poder incomodar al perito. De repente, por ejemplo, nos levantarán la voz, nos harán preguntas cerradas, de repente preguntas impertinentes y ofensivas. Pero si nosotros realmente nos hacemos respetar, le pediremos al presidente de sala y honorables vocales que llamen la atención al abogado de la defensa, porque él es tan profesional como también lo somos nosotros. Y respetos, guardan respetos. Debemos tener una agilidad mental, lógicamente. Los abogados de la defensa, en el contrainterrogatorio, nos van a preguntar, señor perito, conteste con un sí o con un no. Nosotros no podemos contestar con un sí o con un no. ¿Por qué? Porque nuestra respuesta puede ser sesgada o malinterpretada. Les comento un caso, respetables colegas. Les comento un caso. En una oportunidad, un amigo, entre comillas, me dice que tiene una reunión familiar, que está cumpliendo 2 años, un familiar, y que él me consideraba su amigo y que a él le complacería que yo esté en dicha reunión. Bueno, si a uno le hablan bonito, como le dije, acepté con gusto y me fui a la fiesta. En la fiesta, risas, celebraciones con emociones, y de repente alguien dijo, una fotito para el recuerdo. Y vino un caballero, agarra, se junta a mi persona y hasta cierto punto me abraza y me tomaron una foto. Yo sin conocer a la persona con quien yo me estaba tomando la foto. ¡Oh, sorpresa! En audiencia de juicio oral sacaron esa foto.
Y la pregunta que me hicieron fue la siguiente. Señor perito, conteste con un sí o con un no. ¿Usted conoce al investigado Juan Pérez? No, no, no contesté. Tuve que pensar por qué me estaba dando a conocer o por qué me estaba haciendo esa pregunta. Si yo nunca tengo una relación de cercanía, de amistad o de enemistad contractual, etcétera, con ninguno de los investigados. Porque de tenerlo, por principio moral y ético, yo no debo aceptar la labor encomendada por la autoridad o el operador de justicia. Entonces dije, no, no puedo responder con un sí o con un no, porque de repente mi pregunta puede ser sesgada o malinterpretada. El, el abogado de defensa dice, el señor perito es amigo del investigado, sino que tuvo una discordia y por ello ha sacado un informe adverso. Y aquí está la fotografía en la cual se demuestra el vínculo amical con mi patrocinado. Y el abogado de defensa pues me hacía señas, ¿qué es lo que ha pasado? Así que le pedí por favor un receso y le conversé y le dije, señor fiscal, pregúntale usted bajo qué circunstancia, en qué momento me ha conocido, dónde vivo, cuántos hijos tengo, cuál es la especialidad profesional que yo tengo, cuál es el deporte favorito que yo tengo. Le preguntaron y no supo responder. No hay crimen perfecto, respetables colegas. Actividades periciales pueden tener lugar en tres planos. Poner de presente hechos imperceptibles a los ojos del profano. Indudablemente, indudablemente. El señor fiscal es un profano, ajeno a nuestra especialidad. Casualmente por ello nos busca para que nosotros le podamos brindar mayores luces sobre los puntos materia de controversia. Nosotros somos los llamados a darle luz a la oscuridad de conocimiento que tiene el señor fiscal por no ser su especialidad. O lo puede conocer a través de los años por el mismo ejercicio como fiscal o juez, pero no con la profundidad que nosotros tenemos. El enunciado sobre tesis, sobre premisas hipotéticas, lógicamente, se hace hipótesis de lo acontecido. Por eso nos buscan a efecto de que nosotros lleguemos a conocer la verdad o al menos aproximarnos a él. Las observaciones no experimentales con principios. Lógicamente, eh, el campo de investigación científica no experimental eh, prácticamente es una historia de tal y conforme acontecieron los hechos. Acá no se necesita hacer experimentos, no se necesita hacer experimentos algunos, como por ejemplo conocer, eh, al sacar muestras de sangre, por ejemplo, a ver si uno tiene diabetes o cualquier otra enfermedad. No, eso no sucede en las prácticas no experimentales de las cuales nosotros desarrollamos. Inteligencia emocional. Este, respetable colega Luis Alemán. Te escucho, mi estimado José. Perdóname, me pasé la hora. ¿Puedo continuar?
Sí, si puedes resumir en 5 minutos, porque tenemos una pequeña Bien, ceremonia de cierre, te bien, pediría, bien, por favor. bien. Le agradezco, respetable colega. El perito es dueño, amo y señor de su dictamen. ¿Quién mejor que nosotros para conocer el trabajo que hemos desarrollado con emoción y pasión? El perito, como lo di a conocer hace poco, debe planificar y programar su trabajo de campo. Así hemos puesto todo de nuestra parte, pero si no lo hemos planificado, no lo hemos programado, no vamos a esperar lo que hemos deseado, sin temor a equivocar. En nuestro dictamen debemos evitar palabras técnicas. Mucho, eh, en un principio yo empleaba palabras técnicas, compulsa, por ejemplo, en vez de decir cruce de información y otros. Esas cositas debemos evitarlo porque las personas que toman lectura de nuestro dictamen o cuando nosotros damos a conocer las normas y técnicas que hemos empleado en el desarrollo de nuestro trabajo de campo, ellos no conocen. Entonces tenemos que hablar con palabras sencillas, adecuadas y de fácil comprensión. Acá hay un punto importante. El perito no debe ponerse ni nervioso ni perder compostura ante preguntas capciosas, sugestivas e impertinentes por parte de la defensa técnica. Esas son estrategias que utilizan los abogados de defensa y nosotros no podemos caer en su juego. El artículo A. Los preceptos cognitivos básicos en la ejecución de trabajo de campo. Evitemos la contaminación de la documentación que ha sido entregada para su evaluación y análisis. Debemos tener cuidado con respecto a las copias fotostáticas que nos sean entregadas, teniéndose en consideración que las copias fotostáticas son apacibles de adulteración. No podemos aceptar un documento en copia fotostática. O en todo caso, que sea autenticada por el fedatario de la entidad o por el notario público, teniendo en consideración también que no se le debe dar la certeza, porque pueden falsificar la firma y sello de estos dos profesionales. Planificar y programar nuestro trabajo de campo, ya eso lo di a conocer anteriormente. Formular estrategias y coordinación. Efectivamente, acá nosotros debemos formular estrategias y coordinar con el señor fiscal responsable de la investigación, a efectos de tener una coordinación, llevar en armonía el interrogatorio directo y que esto no sea aprovechado por los abogados de defensa. Nuestro informe debe ser firme, preciso, conciso, contundente y hasta cierto punto irrefutable. Antes de ingresar a audiencia de juicio oral, debemos tener una preparación psicológica y emocional, como lo di a conocer anteriormente. Acá es algo importante, respetables colegas. Cuando nos pregunten, por ejemplo, ¿cuáles han sido las normas profesionales? O si nosotros muchas veces lo indicamos, las normas profesionales que hemos empleado son la NIA, la NIF, y dejamos de lado las normas sustantivas de cada país, que es donde lo que va a primar. Las normas sustantivas priman sobre las normas profesionales. Y si nosotros le damos más cabida a las normas profesionales, sin temor alguno, respetables colegas, nuestro dictamen puede tener problemas. El artículo 178 del nuevo Código Procesal Penal no nos indica, por ejemplo, que debemos consignar el número de carpeta o expediente judicial. No nos indica el destino del dictamen pericial. No nos indica la cualificación del perito. De repente nosotros nos podemos preguntar, sí, pero eso ya por lógica nosotros sabemos. No, señor.
La lógica en la justicia no existe. A lo que debe primar es la normativa y que debe ser de cumplimiento obligatorio. En la acreditación del profesional perito se va a indicar su nombre completo, su dirección, su teléfono, el número de matrícula en caso de ser de exigencia obligatoria. Pero nosotros debemos anteponer la cualificación profesional. Vamos a dar a conocer, por ejemplo, todas las experticias y las bondades que nosotros contamos como profesionales expertos. ¿Y por qué? Porque todas las personas que van a tomar lectura de nuestro dictamen pericial, ellos se van a empapar, se van a imbuir sobre la expertise del perito. Y no recién en audiencia del juicio oral, cuando el señor fiscal nos pregunte, señor perito, ¿usted tiene una especialidad en peritaje? No, eso se ha debido anteponer para que el señor fiscal, juez, procurador, abogado de la defensa ya tengan conocimiento sobre el perito. Y con ello van a tener más cuidado con nosotros, sin temor a equivocar. Acá, en el artículo 178, por ejemplo, en una forma específica, no se nos da a conocer el objetivo y alcance de la pericia. Tampoco se nos indica, por ejemplo, la relación de los documentos que hemos recibido para su evaluación y análisis. No nos indica, pero que nosotros, a manera de fortalecer nuestro dictamen pericial, lo debemos consignar. Las observaciones hechas por el consultor técnico, no lo dice el artículo 178, pero que sin embargo, el perito de oficio necesariamente y obligatoriamente debe consignar las observaciones hechas por el consultor técnico o también llamado perito de parte. Otro punto importante, si el contenido del informe pericial no cumple con los requisitos dispuestos en el artículo 178 del nuevo Código Procesal Penal, el juez no podrá admitirlo ni valorarlo. Y lo que puede proceder es a descartarlo. Así como también si el contenido del informe o dictamen pericial concluye respecto a la responsabilidad o no del imputado, el juez tampoco podrá admitirlo ni valorarlo. Fundamento destacado séptimo 3.3 de la Corte Suprema de Justicia de la República. Sala permanente. Casación número 305, 2011, San Martín. La inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Muchísimas gracias, respetables colegas.